Vale, buenas tardes a todas, bueno, y a todos. Gracias por estar en esta sesión donde vamos a trabajar una serie de herramientas para ayudaros en la gestión del estrés en general, tanto a nivel profesional como a nivel personal en vuestra vida. Os voy a compartir la pantalla para poneros el PowerPoint, ¿de acuerdo? Cualquier pregunta que os vaya surgiendo a lo largo del PowerPoint, os la podéis ir escribiendo para comentarla luego, o la podéis escribir directamente en el chat. Yo de vez en cuando, pues, si me acuerdo, me iré saliendo para poder verlo, porque con la presentación automáticamente no veo vuestras preguntas, pero luego al final os contestaré todas las dudas que tengáis. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver en esta sesión, en esta masterclass, son una serie de herramientas para soltar totalmente como la presión que viene detrás del estrés. Vamos a entender lo que es el estrés para que tengáis el máximo control de vuestra vida, de vuestras situaciones a nivel laboral, de todas esas acciones y todas esas cositas que nos van ocurriendo en nuestro día a día. Os he hecho como un pequeñito esquema de lo que vamos a ver en la sesión de hoy, donde vamos a dividir por una parte el entender lo que es el estrés, el por qué nos estamos estresando, qué es lo que ocurre detrás, todo aquello que nos va a servir a romper con nuestras creencias, que entenderéis después qué papel hacen en esta parte del estrés y esas herramientas directas para que podamos llegar a pasar a la acción. Vale, pues vamos. Antes que nada, bueno, me quiero presentar para que me conozcáis, quienes todavía no me conocéis mucho. Yo me llamo Ruth, yo soy psicóloga general sanitaria y estoy especializada sobre todo en parte de gestión emocional, de inseguridades, de autoestima, aunque trabajo con todo tipo, digamos, de patologías o problemáticas a nivel de salud mental. Tengo una consulta propia. Yo, bueno, soy psicóloga desde hace 10 años y desde hace 7 que trabajo a nivel privado acompañando a mis pacientes, tanto niños como adolescentes, como personas adultas. Os dejo mis datos de contacto, tanto de redes sociales como de página web, porque puede ser que después os surjan dudas, ¿no? Con el paso de los días y, bueno, pues os venga un poco a la cabeza, ostras, me hubiera gustado preguntar o esto, ¿de qué manera puedo llegar a gestionarlo? Pues os invito a que en cualquier momento os pongáis en contacto conmigo sin ningún tipo de duda y que me planteéis esa pregunta que os surge y no os quedéis con la duda, ¿de acuerdo? Vale, vamos a meternos sobre todo ya en materia de lo que es el estrés. Y el estrés es una emoción como puede ser la tristeza, la alegría, el enfado. A mí, cuando yo hablo de emociones, que es la siguiente diapositiva, fijaros si tenemos. Aquí en el medio surgen lo que son las emociones básicas, si habéis visto la película típica del revés, donde se trabajan esas emociones básicas y a raíz de esas emociones básicas van surgiendo el resto de emociones. También me gusta explicarlo como si fuera un árbol, el tronco central, y tenemos como ramas de las gordas, ¿no? Las ramas principales serían esas emociones principales y básicas. Y las ramitas pequeñas que van surgiendo sería el resto de nuestras emociones. Entonces, cuando hablamos de estrés, viene de la rama del miedo, como os indico. ¿Qué pasa con el miedo? Que el miedo es una emoción que lo que me está indicando, lo que significa es atención, alerta, alarma, porque tu vida corre peligro. Cuando yo estoy en una situación que puede ser que sea desconocida, que sea un reto personal, donde tengo que hacer un esfuerzo grande, digamos que tengo aquí como un mensajito, un mal rollito, que me va indicando el no vas a ser capaz o no puedes hacerlo. Ahí es donde surge el estrés, ¿de acuerdo? Pero el estrés sostenido en el tiempo es lo que se transforma en ansiedad. Por eso os pongo aquí el dibujito de la curva del estrés, porque al final también quiero que lleguéis a entender que el estrés es necesario, pero tanto el estrés como la ansiedad, como el miedo, como el enfado, como cualquier otra emoción. Es necesario, pero siempre como en su justa medida y con un equilibrio, porque todo lo que nos pasemos por exceso, como veis en el dibujito, puede llegar a ser como demasiado estrés y me genera un agotamiento,
o puede llegar incluso a un nivel muy alto de burnout, que es el síndrome de sentirme como quemado en el trabajo, donde ahí sí que o sí, a la fuerza, tengo que parar. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede generalmente con las emociones? Que ya partimos de una base en que desde pequeñitos nos han enseñado el como que las emociones unas son buenas y otras son malas. Pero ese ya es como el primer error, ¿no? Que cometemos, porque evidentemente si yo considero que una emoción para mí es mala, no voy a permitir sentirme esa emoción, porque lo malo pues vamos a tender como a rechazarlo, ¿no? Y lo mismo suele pasar con la ansiedad, que es como primo hermano, ¿no? Del estrés. Pensamos que el estrés o la ansiedad es como malo. No, 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 yo no quiero esto en mi vida. Cuando cambiamos el chip y empezamos a entenderlo, dejamos de lado esa parte de que las emociones son buenas o malas. Realmente las emociones siempre las vamos a clasificar y las vamos a considerar como funcionales o disfuncionales. Os compro, ¿no? La parte de que unas son agradables y otras son desagradables, porque es verdad, hay unas que nos gustan más sentir y otras que no, que es que a veces da la sensación como que esa emoción puede con nosotros. Entonces, cuando hablamos de funcional, tal como indica la palabra, es que funciona, que sirve, que la necesito sentir, ¿no? De ahí que os pongo aquí que el miedo lo que nos indica es que tu vida corre peligro. Porque si yo fuera por la calle y me doy cuenta que alguien me está persiguiendo o de repente me sacan una navaja, ahí es lógico. Y yo necesito sentir ese miedo porque ese miedo es el que me va a hacer el poder huir, el poder correr o salvar mi vida en esas circunstancias. Pero ahora yo quiero que evaluéis un poco en vuestras situaciones personales que vivís, en algún momento que vosotros hayáis sentido esa ansiedad o ese estrés y que evaluéis, ¿realmente ahí mi vida corría peligro? Generalmente la respuesta va a ser que no, porque en un momento puntual donde yo veo que a lo mejor hay un hándicap o tengo un problema que para mí supone un reto, un esfuerzo, tu vida no va a correr peligro. Sí que es verdad que a lo mejor tienes que dar más energía, pero no estamos en ese riesgo, ¿de acuerdo? Cuando esto sucede de manera continua y al final ese nivel de estrés es tan elevado que me está limitando, que me bloquea, que no sé por dónde salir, que incluso el estrés desemboca en ansiedad, en un ataque de pánico, en un ataque de ansiedad, es cuando consideramos que esa emoción es disfuncional, porque realmente ahí mi emoción no me está ayudando absolutamente para nada, sino que me está limitando, incluso está entorpeciendo mi funcionalidad, ¿vale? Otra de las cosas importantes que tenemos que entender de las emociones es que tenemos como tres maneras de gestionar la situación. La primera sería como yo me enfrento, tengo una situación que para mí es adversa, sea como sea, yo me enfrento, ¿no? Esto es lo típico que hemos oído mucho en la calle de el miedo, la única manera de superar un miedo es enfrentándote a él, ¿vale? Pues sí, o sea, es cierto, ¿no? Aunque justamente con el miedo pondríamos un poco el asterisco, porque el ejemplo que os he puesto antes, si me persiguen por la calle o me sacan una navaja, yo personalmente no me voy a enfrentar. Cada una de vosotras ya que decida, ¿no? Su acción, pero yo ahí huiría, ¿vale? Que sería como la segunda manera de gestionar las emociones, huir o evitar. Claro, con el miedo está la puntillita de que podemos permitirnos en algunas circunstancias el huir o el evitar de esa emoción. Pero por norma debemos de enfrentarnos. Porque yo cuando estoy hablando, por ejemplo, del estrés y lo que decido en un momento puntual, que no me encuentro bien, que noto que tengo estrés y que no sé muy bien cómo gestionar, y lo que hago es, bueno, hago como si no estuviera pasando nada, me tapo los ojos y ya está, el problema va a seguir estando ahí. Y lo peor es que mañana voy a estar con ese mismo problema, pero con mucha más ansiedad, porque me va a costar mucho más. Y cada vez es como que la montaña de trabajo se va haciendo más grande. Entonces, tenemos que buscar la manera de cómo entender a nuestra emoción y centrarnos en buscar soluciones para llevarlo lo mejor posible. Porque sí que es cierto que, aunque sea con miedo, debemos de seguir haciéndolo. ¿Vale? Que esto seguramente es algo que vosotros hayáis escuchado bastante, ¿no? Aunque sea con miedo, hazlo, sí, porque eso es lo que realmente te va a mostrar y te va a ayudar a que esa vocecita que hay en tu cabeza
diga, no es tan grave, no pasa tanto como pensamos, no es tan catastrófico, no da tanto miedo como en ciertas circunstancias creemos que sí que es, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos claro que el estrés es una emoción como cualquier otra. Por lo tanto, tenemos que entenderla como cualquier otra emoción, es decir, tenemos que entender lo que lo que nos está indicando, que es alerta porque tu vida puede que corra peligro. Y tras este estrés, lo que vamos a intentar es actuar y enfrentarnos a esta emoción, porque es verdad que si no nos enfrentamos al final a largo plazo, se va a convertir en ansiedad pura y dura, ¿vale? Y acordaros de esta ruedita de las emociones, porque al final nos ayuda mucho a entender este mundo emocional a nivel de la gestión emocional y de la parte de inteligencia emocional. Y si no habéis visto la película del revés, os recomiendo que la veáis porque es bastante interesante para aprender sobre nuestras emociones. ¿De acuerdo? Vale. Segunda cosa importante de cómo funcionan las emociones. Esto es en general, no únicamente del estrés. ¿De acuerdo? Como veis, os he puesto la analogía de la montaña y os he dibujado como una montañita. Hay dos colores diferentes, ¿vale? Por una parte, yo he agrupado como el color ese verde y por otra parte iría el rojo, porque son las dos maneras que tenemos de funcionar con las emociones. Yo quiero que os imaginéis como que delante de vosotras tenéis una montaña. Nosotros siempre vamos a estar en la base de la montaña y vamos a estar caminando por ahí. ¿Qué ocurre? Que en todo momento van surgiendo emociones, sensaciones, pensamientos que me van haciendo sentir pues de una manera determinada. Eso sería el color verde, ¿de acuerdo? Yo cada vez que siento algo es como que subo un poquito la montaña, pero me quedo en el color verde que sería un mirador, ¿vale? En el mirador yo voy a observar qué es lo que está pasando, cómo me estoy sintiendo, por qué me estoy sintiendo así, qué puedo hacer para solventar esta situación, esto me ha molestado, pues hablo con la persona que tengo el problema, bueno, actuamos. Y eso es lo que nos va a hacer volver a bajar a la base de la montaña, porque nosotros sí o sí, sea como sea, tenemos que volver otra vez a la base de la montaña, que es donde vamos a vivir siempre. Segunda parte, segunda opción que nos puede ocurrir con las emociones, que sería ese color rojo. Pues hay a veces que en vez de con calma subir al mirador, volver a bajar, se vuelve a activar otra emoción, vuelvo a subir y vuelvo a bajar, de repente lo que hago es un sprint y paso de 0 a 100. Un sprint y subo corriendo a la cima. Pero pensarlo, ¿no? Realmente, si yo estuviera en la base de una montaña y subo corriendo de un sprint a la cima, o sea, yo llegaría exhausta, agotada. Y eso es lo que llamamos el pico máximo. Nuestro pico máximo, cuando llegamos ahí, realmente pensarlo, es que no queremos que nos digan nada, no queremos escuchar, no vamos a atender a razones. Lo que queremos es un poco el déjame en paz, porque emocionalmente estamos tan saturados que no somos capaces de sobrellevar esa situación en ese momento. Evidentemente, como os pongo y os indico en rojo, vamos a tener que bajar también la montaña. Pero esta bajada desde el pico, esta bajada va a ser mucho más intensa que desde el mirador, os lo puedo asegurar, ¿vale? Esa bajada va a ser mucho más costosa. ¿Qué es lo que podemos hacer para lograr esa bajada? Pues al final esto es fácil y sencillo. Es el buscar todas aquellas actividades, cosas, momentos, situaciones, personas que a vosotros os hagan sentir bien. Puede ser desde lo más simple hasta lo más complicado, desde lo más simple de escuchar mi música favorita, de entretenerme viendo series, películas, libros, dándome un paseo, haciendo de cocinando. De cualquier manera, esto es muy subjetivo y muy personal para vosotros, de forma que os ayude a conseguir bajar y calmar, ¿vale? Porque luego también es como cuestión de tiempo que nos calmemos, ¿vale? Incluso el hecho de tomar una ducha o dormir, ¿cuántas veces nos hemos sentido mal? Hemos dormido por la noche o nos hemos echado una siesta y nos hemos levantado como que el problema ya no era tan problema.
porque ahí hemos puesto distancia a ese problema y hemos conseguido bajar de la montaña, ¿vale? Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta cuando nosotros notemos que se nos activa cualquier emoción, incluido, ¿no? El estrés, porque pretendemos a veces en el momento que yo estoy ahí arriba o incluso cuando estoy en mi pico máximo, intento buscar directamente la solución. Y ahí tenemos que dar un poco de margen y un poco de tiempo para luego, sí que es verdad, empezar a actuar, ¿vale? Y es un poco hacia donde nos vamos a dirigir. Vale. ¿Por qué me estreso? ¿Por qué surge esta emoción? Como se ha adelantado un poquito, es como que yo tengo aquí una vocecita, un mal rollito, que lo que me está diciendo es, no vas a ser capaz. Tú no puedes con esto. Entonces aquí hablamos mucho de creencias totalmente irracionales que evidentemente no nos ayudan para nada. Hay muchos más factores, ¿no? Porque también nos podemos estresar o en mayor o en menor medida por diferencias de personalidad, por baja autoestima, por esas creencias totalmente irracionales, porque no confiamos en nuestras propias capacidades. Pero al final, aunque son como cositas totalmente diferentes, volvemos otra vez como a la misma base, porque tenemos una creencia muy fuerte, muy arraigada, que nos estamos auto boicoteando. Y en vez de coger, y bueno, pues me he estresado porque tengo un problema, porque esta situación a lo mejor se me va un poco del control, en vez de coger e intentar centrarme en buscar soluciones, en organizar la información, en organizar las tareas que tengo pendientes, en hacerlo de una manera muy concreta y muy concisa, vamos un poco como pollo sin cabeza, porque no tenemos orden. Y al final el no tener orden, un poco como la pescadilla que se muerde la cola, eso va a provocar que nuestro estrés y nuestra emoción, nuestro atención, ¿no? Es como cuidado, se vaya un poco más por las nubes en ese sentido. Entonces, uno de los aspectos que nos ayudan a entender el por qué nos estresamos y que tienen que ver con esas creencias es la teoría del ABC. Generalmente hay una tendencia a pensar que cuando sucede algo negativo, automáticamente yo reacciono con alguna de esas emociones desagradables, como un poco acción-reacción, como os indico ahí, ¿vale? No es del todo así. Sí que hay una parte de ocurre algo y evidentemente yo tengo una respuesta, pero hay más factores de por medio que es importante que lleguemos a entender. Entonces, la teoría del ABC viene a decir que tenemos como un factor, que sería ese factor A, que sería la situación. Es la situación, el momento, el hecho, la vivencia, ¿vale? Que ocurra lo que ocurra, que puede ser desde una discusión, a que me llamen por teléfono y me digan que no, que de repente en un evento me cambien automáticamente todo lo que habíamos llegado a planear. Es la situación en sí, ¿vale? Factor B. El factor B, bueno, perdona, voy a pasar al final, ¿no? Este factor, esta situación en sí, junto con otro factor que ahora explicaré, que realmente es el que le da ese peso de importancia de positivo o negativo, nos va a dar una respuesta. Esta respuesta, que sería como esa reacción, sí que es una consecuencia a nivel personal de cómo yo me estoy sintiendo a nivel emocional de esa conducta, de ese estrés con la conducta, con el hecho de qué hago yo. ¿Qué hago yo? ¿Me tiro de los pelos, actúo, pienso, reflexiono, busco solución, me quedo totalmente en el problema o qué es lo que hago yo? ¿De acuerdo? Factor que tiene más peso. Junto a esa situación sería la interpretación. Porque fijaros, ante una misma situación, seguramente si aquí os preguntara, cada uno de vosotros y vosotras me diríais que sentiríais o actuaríais de una manera totalmente diferente. Es posible que fuera parecido ante una misma situación, que fuera parecido, pero no idénticamente igual.
Entonces, si la situación es la misma y no cambia, ¿cómo es posible que vuestra consecuencia, vuestro factor B, fuera diferente? ¿Vale? Porque esta interpretación es muy subjetiva. Tratamos de hacer interpretaciones de las situaciones que estamos viviendo en base a nuestros pensamientos, nuestras sensaciones físicas y nuestras emociones. Emociones. Un ejemplo, ¿creéis que llegamos ante una misma situación, sea la que sea, llegamos a interpretar la situación exactamente igual cuando estamos enfadados o tenemos ansiedad a cuando estamos totalmente tranquilas y en paz? No, ¿verdad? Vale, sensaciones físicas. Ya no me voy tanto a tengo ansiedad y taquicardia, incluso, oye, estoy cansada, no he dormido, tengo sueño, tengo hambre, me duele el estómago, tengo gripe. Yo llego a interpretar las situaciones exactamente igual que cuando estoy feliz, tranquila, calmada, relajada. Para nada, y ahí podemos llegar como a malinterpretar. Pues fijaros si llegamos a la parte del pensamiento, ¿vale? La parte del pensamiento quiero que os imaginéis que en nuestra cabecita tenemos como 3 cajones de información, donde vamos guardando nuestros recuerdos, nuestros pensamientos, donde al final eso nos sirven como cajones de atajo, donde relacionamos todo lo que solemos vivir en nuestro día a día. Entonces, tenemos un primer cajón de pensamientos conscientes. Los pensamientos conscientes son aquellos que si yo os pregunto, sabríais decirme, pues sí, yo pienso esto, esto y esto y aquello, y suelo pensar de manera como positiva, o suelo pensar más bien negativo, o tiendo incluso a anticipar, ¿no? Las cosas del futuro como que es todo catastrofista o de la manera que sea. Vale, eso guay, porque al final lo que no somos conscientes no podemos cambiar. Y eso es importante tenerlo claro. Segundo cajón. El segundo cajón es un cajón de pensamientos inconscientes. ¿Vale? Los inconscientes son peligrosos. Peligrosos en el sentido de no me doy cuenta que los tengo, pero están por aquí, como dando vueltas, rondando. Son ese mal rollito que me está como auto boicoteando. Ese pensamiento que yo no me doy cuenta me está afectando emocionalmente y está haciendo que yo me sienta de una manera determinada. ¿Vale? De ahí que os pongo el ejemplo que seguro que a todos o a casi todos nos ha pasado, momentos de estar bien, estar tranquilo, que no ha pasado nada, y un momento después estaba triste, o tenía ganas de llorar, o estaba enfadada, o estaba como ansiosa, como nerviosa. Eso, si os ha pasado eso, es un pensamiento inconsciente que nos ha estado auto boicoteando, porque es como una señal, ¿no? Que te va mandando de, oye, pero tú, ¿cómo estás tan tranquila? Si tienes un evento la semana que viene y no lo tienes aún todo claro. Y entonces eso es lo que se te va activando, pero no nos damos cuenta. Por eso es peligroso. Pero luego tenemos el tercer cajón de pensamientos automáticos. Los pensamientos automáticos los vamos, digamos, a ir como almacenando y guardando en base a nuestra experiencia vital en nuestra infancia, la educación que hemos recibido, los valores que nos han inculcado, las experiencias sociales, nuestra adolescencia, nuestros contactos, todo eso que al final, cuando somos adultos, nos influye tanto en cómo vemos el mundo. Y de ahí que haya gente que tiene como esa visión como más positiva o más negativa de la vida en general. Y esto también tiene que ver con, bueno, pues una baja o no tan baja autoestima, con esos miedos, con inseguridades, con esa falta de confianza en uno mismo, ¿vale? Porque, bueno, ahí ya nos meteríamos como en otro tema o en otras materias, ¿no? Pero a lo mejor son ciertas carencias emocionales que a día de hoy están saliendo a la luz a través de nuestra parte más laboral o incluso de nuestra parte también personal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí ya estamos con nuestras creencias que nos pueden limitar un montón en cuanto el por qué surge el estrés, porque al final terminamos como malinterpretando un poco, malinterpretando oyéndonos a la parte negativa. Evidentemente, este factor B, que es nuestra interpretación,
es el que puedo llegar a identificar, darme cuenta de lo que está ocurriendo, el por qué está ocurriendo, entenderlo y modificarlo. Porque ese factor, esa interpretación subjetiva, es el único factor que yo de verdad puedo trabajar, puedo volcarme en él para que mi consecuencia, y en este caso el estrés, se mejore, se libere y yo, bueno, pues analice mis situaciones de manera más positiva o totalmente diferente a lo que sería, ¿no? Vale. Segundo factor importante que debemos de entender para saber por qué nos estamos estresando todo, por qué nos estamos estresando tanto y el empezar un poco como a soltar esa carga y esa presión. Y tiene que ver con el control, ¿vale? Cuando hablamos de control hay a veces que suceden ciertas cosas, ciertos aspectos, que el problema es que nos echamos a nuestras espaldas cosas que no dependen de nosotros, ¿vale? En cualquier aspecto o en cualquier situación. Y para esto os voy a contar también la analogía de la habitación. La analogía de la habitación viene a decir que te imagines que estás como en una habitación que es únicamente tuya, ¿vale? Donde de puertas hacia adentro, todo lo que pase en esa habitación tiene que ver contigo, depende de ti. Depende de ti que esté ordenada, todo en su sitio, que si se cae algo lo recojas, que esté todo limpito, ¿de acuerdo? Pero evidentemente yo no estoy hablando literalmente de tu habitación. Esa habitación te representa a ti en tu mundo interior, lo que hay dentro de ti. Y eso es lo que tú puedes llegar a controlar. Pero si fueras a la puerta, ¿vale? Te invito a que te imagines esa habitación y que vayas a la puerta y la abras, verías que fuera hay como un pasillo enorme, toda llena de puertas y habitaciones. Porque hay tantas puertas como personas hay en el mundo. Y estés casada o no, tengas hijos o no, tengas familia, hermanos, padres, cada uno de nosotros, de manera individual, tenemos nuestra propia habitación. Y somos los únicos y exclusivos que podemos hacer y deshacer y controlar en nuestra habitación. Entendiendo esto, surgen dos situaciones posibles, ¿no? La primera es que tengamos un compañero de habitación de al lado que tenga la habitación hecha un desastre, que esto suele pasar con bastante frecuencia. Pero es que ese compañero de habitación de al lado me llama a mí y me hace ir a su habitación a arreglársela, porque considera que es responsabilidad mía, porque no quiere hacerse cargo de lo suyo, porque me quiere echar las culpas, por lo que sea. Pero es que nosotros no podemos hacer eso, porque eso no depende de ti. Lo que pasa es que muchas veces nos juntamos, ¿no?, con esa responsabilidad que no nos toca y eso ya es como un extra de estrés en nuestra vida. Porque aunque fuéramos de verdad esa habitación y la ordenáramos, en 5 minutos estaría otra vez hecha un desastre. Porque no depende de nosotros. Y es más, es que en psicología hay una máxima de no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. Y eso significa que al final quien tiene la habitación hecha un desastre y no tiene intención de arreglarla por sí mismo, es porque realmente no quiere hacer ese cambio y no se va a lograr. ¿De acuerdo? Segunda cosa que nos puede pasar también, que es bastante frecuente. La primera era que nos hicieran responsables a nosotros, ¿vale? Es como que nos llamaran y fuéramos a esa habitación. Pero la segunda cosa que suele pasarnos es que nos surja el síndrome del buen samaritano. Y entonces, claro, pues es que nos da pena y pobrecito, es que necesita mi ayuda, es que... Y entonces somos nosotros, de manera voluntaria, que vamos y nos hacemos cargo de esa habitación que no depende de nosotros. Y al final el resultado sería exactamente lo mismo, ¿vale? Que a los 5 minutos estaría otra vez patas para arriba, porque realmente no podemos controlar lo que no depende de nosotros. Y ahí os invito a que, tanto a nivel personal como a nivel profesional, luego hagáis una reflexión de qué cosas podéis llegar a controlar, qué cosas están en vuestro límite y qué cosas no, ¿vale? Esta diapositiva está un poquito resumida, ¿no? ¿Qué cosas están dentro de mi habitación que yo puedo llegar a controlar? Pues lo que digo, cómo digo las cosas, mi
mis pensamientos, mis sensaciones, mis emociones, mis ideas, mis acciones y evidentemente la consecuencia de mis actos, ¿vale? Cosas que están en la habitación de los demás y que yo no puedo hacer nada. Lo que piensen los demás, lo que digan los demás, las creencias que tengan, emociones, sensaciones, las palabras que utilicen y también muy importante, ¿no? La consecuencia de los actos de los demás, que esto a veces tenemos como esa tendencia y todo esto al final nos influye porque si yo trato de luchar contra corriente, contra algo que no depende de mí, o sea, mi estrés va a ir por las nubes, porque hagas lo que hagas, no va a salir, porque no lo puedes controlar, no tiene que ver contigo, ¿vale? ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Primero, bueno, identificar, ¿no? ¿Esto que está pasando depende de mí? ¿No depende? ¿Tiene que ver conmigo? ¿No tiene que ver? ¿No? Eso es como una primera selección importante que tenemos que aprender a identificar. Segunda cosa que podemos hacer, ¿no? Como os pongo ahí, comunicación asertiva. ¿Por qué? Bueno, la asertividad, no sé si la conocéis, es decir lo que pensamos, lo que queremos, lo que necesitamos, con buenas palabras, buenas formas, en el lugar, ¿no? Adecuado, con la persona adecuada, porque ni leemos la mente, ni la gente, si no lo decimos, va a saber lo que nosotros necesitamos, queremos, pensamos. Por lo tanto, siempre tenemos que llegar a comunicar. De vosotros va a depender el cómo mandáis el mensaje. Si mandáis el mensaje de manera asertiva y la otra persona se lo toma mal, eso ya no depende de vosotros. Eso no lo podéis controlar. Porque yo no puedo controlar que tú hayas tenido un mal día y que yo te diga algo y tú te lo tomes a mal. Pero tampoco me puedo hacer cargo porque eso no es responsabilidad mía, ¿vale? Pero sí que yo tengo que tener responsabilidad sobre cómo te envío el mensaje, ¿vale? Eso es fundamental. ¿Qué más podemos hacer con las cosas que no podemos controlar? Pues tenemos una tendencia como, aunque esto hablaré un poquito más adelante, ¿no? En la parte de las herramientas, pero hay una tendencia como a centrarnos en el problema. Surge un problema y es, y esto, y quién ha sido el culpable, y por qué aquello, y por qué no lo otro, y solo el problema, el problema, el problema. ¿Y cuando nos centramos en buscar soluciones? Eso es lo que de verdad me va a ayudar a calmarme, a tener mayor control, acordaros de esa curva del estrés, a sentirme más segura y acordaros también de la montañita. Si yo empiezo a buscar soluciones, voy a bajar más rápido de mi montaña y por lo tanto todo va a estar mucho como más en calma, ¿vale? Pero evidentemente un mínimo de estrés, un mínimo de ansiedad, un mínimo de malestar es necesario porque somos seres que sentimos en todo momento. Es que esa parte mínima es imposible evitarla, ¿vale? Que eso sería, bueno, otro tema de debate si alguien tiene, que a veces ocurre, ¿no? Que a veces pensamos el yo no quiero sentir absolutamente nada de estrés. Pues la mala noticia es que un mínimo de estrés vamos a sentir. Pero no es lo mismo que se nos vaya por las nubes a que sepamos no controlarla. Ojo, que sepamos gestionarla, que es diferente, ¿vale? Las emociones no se controlan, se gestionan. Eso también es tenerlo claro, ¿no? Porque cuando decimos quiero controlar y veo que no tengo el control, me frustro más y consigo el efecto contrario. Pero cuando lo cambio a quiero gestionar también tiene que ver con aceptar. Si yo tengo estrés, pero mi estrés está aquí y me acompaña, yo lo invito a venir conmigo. Oye, ya se cansará, ¿vale? Vale. Y la tercera manera, ¿no? Un poco de gestionar esta parte sería con el racionalizar, el romper esas creencias, ¿vale? Que esto con la parte de herramientas os lo voy a explicar mucho más extenso para que entendáis, ¿no? De qué manera podemos llegar a romper un poquito con esas creencias, ¿vale? De manera abreviada, porque realmente la parte de las creencias es súper extenso y nos podría dar aquí para muchísimas masterclass, realmente. Vamos a pasar directamente a la acción. Voy a beber un poquito de agua antes.
Y así aprovecho a ver si me habéis hecho alguna pregunta, que creo que no. Vale, perfecto. Vale, para pasar a la acción, como os he comentado antes que es muy importante, primero tenemos que ser conscientes de lo que está pasando, porque yo no puedo cambiar lo que no soy consciente, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer como una especie como de jerarquía. Si yo no soy consciente de lo que estoy pensando, de lo que estoy sintiendo, lo que estoy sintiendo no sé qué significa, bueno, pues vamos a tener que primero hacer esa parte de autoconocimiento. Y ahí nos puede ayudar un poco si habéis hecho mindfulness o alguna actividad así similar, un poco de centrarme en mí y entender, ¿no? Y a lo mejor nos hace falta ahí un poco de base de inteligencia emocional o de educación, psicoeducación emocional o de cualquier tipo de formación un poco más concreta, ¿vale? Pero bueno, vamos a partir un poco de la base que sí que reconocéis vuestras emociones, que sí que sabéis ponerle nombre, que sí que sabéis lo que significan y que sí que os dais cuenta de lo que estáis sintiendo, cómo lo estáis sintiendo, ¿vale? Que tenéis como esa parte más de control, aunque sea mínimo, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos hacer con este estrés y con estas emociones? Una de las primeras cosas que podemos hacer y que yo os propongo es como una parte como de relajación, de meditación, de respiración, ¿de acuerdo? Yo os propongo aquí esta respiración diafragmática, ¿vale? La respiración diafragmática, no sé si practicáis yoga o pilates, pero se utiliza mucho en estos deportes, porque tal como indica en la imagen, es como una respiración muy profunda que nos va a ayudar a regularnos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de respiración, tenemos como 3 niveles distintos. Hay un nivel de respiración que es muy superficial, que es como de hombros, ¿vale? Cuando tenemos ansiedad o estrés, solemos como respirar moviendo mucho así los hombros, ¿de acuerdo? El segundo nivel es una respiración pulmonar que es totalmente inconsciente, como la que solemos hacer en nuestro día a día. Y la tercera, que es una respiración profunda, es la diafragmática. Cuando realizamos este tipo de respiración, lo que estamos haciendo es activando el sistema parasimpático, que es el encargado de nuestro estado de calma y de relajación en el cuerpo. ¿Vale? El estrés o la ansiedad producen lo contrario, activan el sistema parasimpático, que es el de la alerta, ¿vale? El de alerta, cuidado por si tienes que salir corriendo, estar a tope de energía, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos viene muy bien para esa gestión del estrés. ¿Cómo se hace? Imaginad que tenemos en el estómago un globo. Entonces, yo cuando tiro aire, ¿vale? Cuando yo, digamos, tiro aire, lo que hace el globo es hincharse, ¿vale? Pero el aire, o sea, el globo va a estar dentro de mi tripa. Por lo tanto, yo cuando inhalo, lo que voy a hacer es hinchar el globo. Por lo tanto, vais a inhalar y vais a imaginar que de verdad el aire baja, baja, baja y el abdomen sale hacia afuera, ¿vale? Yo inhalo por la nariz y el abdomen sale hacia afuera porque el globo está dentro de mí. Cuando exhale, voy a exhalar, voy a tirar todo el aire y el globo, que es mi estómago, se va a meter hacia adentro, ¿vale? ¿Entendéis? Porque muchas veces esta práctica la hacemos al revés, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos hacer que nos vaya a facilitar y nos vaya a ayudar con esta parte más de calma y de relajación? Las meditaciones diarias, ¿vale? Para esto, bueno, en YouTube o en otros medios, o si no, yo tengo algunas meditaciones que os puedo pasar si os interesa, pues donde nos ayuda mucho a focalizar en nosotros, en cómo estoy, cómo me siento, el por qué me estoy sintiendo así, también mediante la respiración y al final esto, cuando hacemos un entrenamiento, pues en un momento dado nos puede ayudar a controlar o gestionar más bien ese estrés. ¿Por qué digo entrenamiento? Porque a mí me gusta poner el ejemplo de si yo quisiera correr una maratón, iría mañana mismo a correrla o más bien haría un entrenamiento de poco a poco, cada día un poco más, hasta ya decir, oye, pues ya me veo en forma de cómo salir a correr, ¿no? Pues con todo lo que tiene que ver con nuestra parte emocional,
nuestra parte de salud mental o parte psicológica, os lo tenéis que tomar de la misma manera, ¿vale? Que a veces me veo yo pacientes que quieren ya, ¿no? Como chascar los dedos y ya, como que haya pasado todo. Entiendo, ¿no? Que a veces gestionar esto es mucho malestar, pero hay que empezar por un principio, ¿de acuerdo? Luego os nombro aquí la relajación progresiva. No os voy a comentar nada de la relajación progresiva. Si a alguien le interesa, se lo puedo comentar un poquito más en privado, pero bueno, sería un poco más como tensión, relajación de los músculos, que esto es algo como mucho más profundo, ¿no? Que se hace como diariamente en casa, que te ayuda también de una manera más intensa a algo parecido a esta respiración diafragmática, ¿vale? Segundo paso, donde lo que vamos a hacer es un poco romper, ¿no? Con esas creencias, donde vamos a ser conscientes de nuestro propio pensamiento y de nuestro propio patrón ABC, que es el que realmente luego nos va a ayudar a poder darle solución a este problema, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nos encontramos con la parte de racionalizar y la parte de autoconciencia, ¿vale? Racionalizar viene un poco a decir, darme cuenta de ABC, qué ha pasado, qué estoy interpretando y cómo estoy sintiendo, ¿no? Un poco ese desglose del ABC. Pero claro, yo os pregunto, ¿no? Que por aquí os pongo la pregunta. ¿Creéis que las cosas que nos decimos a nosotros mismos son exactamente lo mismo que le diríamos a un amigo, a un familiar, a una pareja? ¿O más bien tenemos como una tendencia a que a nosotros mismos nos solemos tratar como con más dureza, somos como más negativos, como mucho más tajantes, como que los demás se pueden equivocar, pero nosotros no? Como que los demás, en cuanto se dicen algo negativo, a lo mejor somos capaces de decir, bueno, a lo mejor estás exagerando, respira, yo te ayudo, vamos a buscar soluciones, pero nosotros es como que nos machacamos mucho emocionalmente, como que jugamos en otra liga totalmente diferente, ¿vale? Eso es algo típico que nos pasa bastante. Entonces, eso es lo que implica racionalizar o también darle la vuelta a la tortilla. Tendríamos que llegar como un poco a nivel profundo a decir, bueno, ¿qué estoy sintiendo, no? ¿Qué estoy pensando? Vale, ¿le diría lo mismo a un amigo con estas mismas palabras? ¿O de qué manera se lo diría? Porque estoy seguro que se lo diríamos con más cariño, más compasión, con más ternura, comprenderíamos mucho más su punto de vista, ¿vale? Luego, el llegar a ser capaz de, bueno, esto que está pasando, esto que estoy sintiendo, esto que estoy pensando, ¿lo puedo enfocar de otra manera diferente? Porque seguramente la respuesta sea que sí. ¿De qué me sirve pensar así? ¿Me sirve de algo? ¿Me ayuda realmente a resolver el problema? ¿O me está limitando? ¿Me está como coaccionando? ¿Me está haciendo sentir como incluso más pequeñita? Incluso provoca ese círculo vicioso de que mi ansiedad se dispare, de que tenga ese pico máximo, como hemos visto en la montaña. ¿Vale? Estas preguntas os he puesto 6. Realmente hay muchísimas preguntas que podemos hacernos para un poco el vivir más como en el aquí y en el ahora, de manera mucho más racional, ¿vale? Desde, bueno, ¿qué pruebas tengo de que mi pensamiento es cierto? ¿Qué pruebas tengo de que no es cierto? ¿Estoy anticipando? ¿O estoy teniendo, no sé, o es más bien un pensamiento realista? Cualquier tipo de pregunta que nos ayude a decir, bueno, a lo mejor estoy siendo exagerada, a lo mejor estoy pensando en negativo, a lo mejor me estoy focalizando en que no hay solución. Y esto luego tiene que ver, ¿no? Con esa parte de centrarme en buscar soluciones y olvidarme un poco del problema. ¿Qué tiene que, en qué, ¿no? ¿En qué nos centramos en esto? En que cuando sucede algo, aquí tenemos como dos caminos. Tenemos el camino de la aceptación, donde, bueno, sí, ¿vale? Ha ocurrido X. Lo último es aceptar la situación, pero yo aprendo de lo ocurrido. Aprendo en, bueno, qué fallos ha habido, ¿no?
¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿De dónde ha venido el problema? De acuerdo, ¿vale? Porque al final eso también nos ayuda y es necesario para como aprender, ¿no? Para aprender, para mejorar, para intentar que no vuelva a suceder lo mismo. Pero hay a veces que cuando ocurre el problema, todas estas preguntas queremos encontrar la respuesta en el momento. Ya, 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 ya. Pero el problema sigue estando ahí. Y si estamos, por ejemplo, en un evento, ¿no? Y puede ser en una boda, en el aquí y en el ahora, en el proceso, yo no tengo ese espacio de por qué, por qué, por qué, por qué. Realmente me tengo que centrar en buscar la solución. Cuando ya tenga la solución, bueno, ya veremos qué es lo que ha pasado. Ok, pero vamos a centrarnos en la solución. Y yo veo que hay mucha tendencia de centrarse más en el problema y no tanto en la solución. Entonces, este ejemplo de resolución de problemas nos puede ayudar a forzarnos en centrarnos en esa parte de resolución de problemas, en esa parte de realmente voy a buscar la solución, ¿vale? Serían como 6 pasos, donde primero vamos a parar, ¿vale? Porque ahí es donde nos paramos y estamos en el mirador de nuestra montaña, ¿vale? Vamos a parar y vamos a respirar para un poco calmar, ¿no? Esa parte más emocional, para empezar a activar un poco nuestro sistema parasimpático. Vale, lluvia de ideas. Lluvia de ideas es absolutamente cualquier cosa que se me pase por aquí, lo voy a escribir. Siempre lo vamos a hacer por escrito y en un papel, porque todo lo que pase por aquí, un minuto después no me voy a acordar. Y más cuando mi emoción está tan activada, ¿vale? O sea, todo lo que trabajéis, siempre hacerlo por escrito, porque además es muy visual y os va a ayudar dentro de 5 minutos de decir, madre mía, sí que estaba yo, ¿no? Alterada. Sí que pensaba yo que esto era como súper negativo y luego he conseguido resolverlo, ¿vale? Entonces, lluvia de ideas, cualquier cosa, ¿vale? Aquí no vamos, de momento en este paso, no vamos a ver si es mejor, es peor, no. Desde la cosa más absurda que se os ocurra hasta cosas que sean, ¿no? Como qué guay, ¿vale? Esta solución. Porque en el paso número 4, ahí sí que vamos a llegar a analizar cada una de las opciones, una por una. Vamos a ir analizando la probabilidad de hacerlo, las consecuencias de hacer esto o hacer aquello. ¿Esto es realista o yo qué sé? Si elijo en la lluvia de ideas, elijo que venga, no sé, un ovni y que me lleve con ellos a cualquier otro planeta, bueno, pues la probabilidad de que pase eso, pues cero patatero, ¿no? Es decir, pues ese es el tipo de análisis que vamos a hacer en cada una de nuestras opciones. Imaginad que tenemos como un listado de 10 opciones. Pues vamos a seleccionar 3 o 4 que consideremos que son como más eficaces, más probables, más fáciles de ejecutar en ese momento. Y ahí vamos a pasar al número 5, al paso número 5, que es actuar. Vamos a empezar en esas 4 opciones que hemos elegido, vamos a coger una, vamos a actuar y vamos a ejecutarla y vamos a ver qué pasa. Y ahí pasaríamos al paso 6, que sería la valoración. Vamos a valorar si si esa opción que yo he cogido ha resultado. ¿Ha sido eficaz? ¿Me ha ayudado? ¿He podido resolver este problema? ¿No he podido? Vale. Si he podido, fenomenal, ya está. Si no he podido, vuelvo al paso número 4. Pero no número 4 por analizar, sino cojo la siguiente opción que yo había elegido y vuelvo a actuar. Y así con todas las opciones. Normalmente cuando tenemos 4 o 5 opciones, raro sería que ninguna de ellas funcionara. Y eso es lo que al final, al actuar y al poder resolver el problema, otra vez mi nivel de estrés va a volver a bajar y además me va a servir como aprendizaje para próximas situaciones el poder mantener y llevar el control. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para que después de de tanta información, para que os quede un poco a nivel resumen, el estrés lo vamos a sentir sí o sí. Es inevitable sentir estrés o cualquier otra emoción.
porque al final es una emoción y es necesario sentir. Pero también tenemos que llegar a entender el por qué yo estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, ¿de acuerdo? Y tenemos que buscar desde el mirador en el que estamos visitando en esa montaña emocional, qué opciones yo tengo para volver a intentar bajar lo antes posible. Centrarme sobre todo en buscar soluciones y no tanto en el problema y no tanto en buscar culpables, que esto también es importante porque hay como ese machaque o esa tendencia a que quiero saber quién ha sido. Pues ya lo averiguaremos después, pero vamos a buscar la solución al problema y también el ser consciente qué es lo que está pasando aquí, de qué manera yo estoy interpretando la situación que estoy viviendo para darle la vuelta a la tortilla y tener una visión mucho más realista, mucho más positiva de cada una de las situaciones que yo estoy viviendo y que os facilite el poder actuar y el poder llegar a pasar a la acción y que no nos provoque más bien como la limitación de quedarme congelados, de no saber actuar, de no saber qué hacer en cada una de las opciones que se me ofrecen. ¿De acuerdo? Pues con esto vamos a pasar a la sección de dudas, de preguntas que tengáis, ¿vale? Os dejo aquí mi red social de Instagram, por si no me conocéis, no me seguís, me podéis buscar y me podáis luego preguntar dudas si se os ocurren, como os he dicho al principio, ¿vale? Así que dejo de compartir y si, a ver, veo que hay cosas. Vale, Gladys dice la técnica de respiración 4-7-8. Vale. Sí, es parecida como en cada sitio o en cada país, ¿no? Se llama de una manera porque también es conocida como la respiración cuadrada, ¿no? Pero sí, sería, entiendo que sería esa de 4-7-8, la manera de respirar. Vale. Vale, sobre el tema de las creencias, las constelaciones familiares pueden ayudar. Vale, digamos, las constelaciones ahí es como un poco pisar un poco sobre terreno blando, ¿vale? El tema de las constelaciones, digamos, es como una rama, incluso no es que sea una rama de la psicología, ¿vale? Pero es como una herramienta que surge en su momento donde se intenta trabajar como las carencias o los problemas familiares, emocionales o de la infancia que hemos ido arrastrando y que nos convierten un poco en la persona que somos ahora. Pero está muy dirigido a esa problemática, a esa carencia o a ese entorno familiar que a día de hoy a ti te está perjudicando. Entonces, si puede ayudar o no, depende de cada persona y cada enfoque en ese sentido. Evidencia científica como la rama pura de la psicología no tiene. Yo es que no he hecho ningún tipo de constelación, no, ni siquiera he estado presente para observar, entonces no os puedo dar más información. ¿Alguna pregunta que me queráis, duda que tengáis? Perdona, una pregunta que tengo. Cuando hablaste de la montaña, el ejemplo de la montaña, ¿no? Sí, ¿Cuál podría ser un ejemplo de subir rápido una montaña? vale. Pues mira, por ejemplo, subir rápido una montaña, que sería como pasar de 0 a 100, ¿vale? Bueno, Mariana, creo que en tu caso has dicho que tú tenías como un negocio Un obrador de de pasta. pastelería, ¿no? De pasta, de Un obrador. acuerdo. Pues puede ser, en tu caso podría ser pasar de 0 a 100 en que pues llegue el cliente que te haga algún tipo de crítica o que tú le entregues el pedido y te diga, no, pero esto no me gusta. Y que tú, tu manera de responder, en vez pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué no te gusta? ¿Qué es lo que ha pasado? Que tú saltaras a la defensiva. Que fuera un poco tu respuesta de, bueno, pues esto es lo que hay. Si no te gusta, te fastidia, te aguantas. ¿Vale? Es un poco como que tú tienes la sensación que pierdes el control. ¿Vale? La segunda, el otro ejemplo de, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué me dices esto? Eso sería
desde la parte del mirador. ¿Vale? No sé si te he resuelto la duda. Vale. Sí, 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 sí. Vale, perfecto. Gracias, Mariana. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda que quiera hacer o algún caso más particular, personal suyo que quiera aportar, quiera ver. Ma io, per esempio, si puedo aportar un poco mi experiencia. Yo hago bastante meditación por la noche y muchas veces me relajo durmiendo con música de cuenco tibetano o algo así, o esos tipos de sonido y vibraciones, y porque me ayudan a relajarme. Hice también respiraciones, la relajación progresiva, y la verdad que funciona mucho, bastante. El tema es que yo soy una mujer que siempre me estreso, que hago de todo, meditación, esto y lo otro, pero me estreso porque me autolesiono, me autoacuso. Y esto es algo que no siempre consigo controlarlo. Y cuando no lo controlo, me digo, ¿por qué no lo controlas, Mariana? O sea, me hago 1000 preguntas sobre la pregunta y sigo preguntándome, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, seguir preguntando, ¿por qué hago esto que no es justo? Yo me quiero, yo lo puedo hacer, todo se puede hacer en esta vida. Y en el mismo momento digo, ¿por qué no lo hago? Porque no sé, es un seguir. Y entonces, y entonces, antes del tema de la constelación familiar, la pregunta ha sido porque si yo veo un poco mi familia, que son todos autónomos y del mundo del comercio, entonces veo que hay un seguimiento que ahora ha llegado a mí. Mis padres nunca me han enseñado, ¿no?, cómo actuar adelante a este momento de estrés de la vida. Entonces, lo estoy intentando de aprender yo, pero veo que hay esta cosa que sigue y no me deja. Y muchas veces digo, no sé más qué hacer para quitarme este estrés que me hago yo sola, yo qué sé, no lo sé. Claro. No, si lo has explicado muy bien, Mariana, porque al final ahí tú tienes unas creencias muy arraigadas, muy fuertes, y además te surge como la culpabilidad de sentirte mal. Entonces, doblemente hay un sufrimiento. El malestar ya de por sí del estrés y el malestar tuyo de encima sentirme culpable por sentir lo que estoy sintiendo. Ahí ya no hay parte de aceptación de la emoción y evidentemente te sientes un poco como no sé qué hacer. Porque es Sí, verdad que el romper con nuestras creencias cuando llevamos toda la vida pensando de una manera determinada cuesta mucho. Y hay a veces que nosotras solas, por nosotras mismas, no podemos hacer ese camino y necesitamos ayuda. El camino es posible y se pueden romper y se pueden volver a modificar, ¿no? Porque esas creencias forman parte de ese factor B del ABC que yo te explicaba, que es el que podemos identificar, ¿no? Y detrás de esas acusaciones que te haces a ti mismas, pues pueden haber muchos miedos, muchas inseguridades, ¿no? Que vamos arrastrando. Pero ahí también tenemos que trabajar. El romper con esto, la autocompasión, ¿no? El tratarnos con más cariño y de que no, seguramente no lo estás haciendo tan mal como tu cabeza o tu autoexigencia te dice, ¿no? Que sí, luego la parte del perfeccionamiento también es como tela, ¿no? De que sí, buscamos siempre y no probablemente, es suficiente, no es suficiente. probablemente porque
a veces creo que pido demasiado en mí la perfección que puede ser de un relleno o de un raviolo. Pido una perfección tal vez que no hace falta, que la tengo yo en mi cabeza como cocinera profesional. Entonces, y todo esto me lleva a un exceso, a un estrés que muchas veces la gente que me conoce me dice que no hace falta, que no hace falta, Vale. es esto. Ahí entonces a lo mejor lo que te puedes marcar antes de hacer el dulce o lo que sea es ponerte tu mínimo de en qué momento considerar que esto va a estar bien hecho. Y si llegas a ese mínimo, está bien hecho. Ya no hay motivo de peso para decir, no lo he hecho bien, porque ahí es tu perfeccionismo que está hablando por ti. Pero lo tenemos que hacer antes del acto, ¿vale? Y eso te puede a veces ayudar, porque te mantiene más en el aquí y en el ahora, el que tú misma te digas, no, yo he dicho que esto así estaba bien, lo he conseguido y ya está. No hay más debate. Sí. Ok, gracias. A ti, Mariana. Bueno, yo te Vale. voy a comentar. Nada. Hola, Toñi. Hola, buenas. Yo, mirando el calendario, hoy hizo un mes que me dio una crisis bastante fuerte de ansiedad. Fui al centro médico, me volvieron a casa, al día siguiente me repitió y acabé en el hospital. Y a lo mejor he tenido que llegar a ese punto para esa cumbre que decías tú tan alta, para empezar a tomarme las cosas de otra manera, a quererme también más, pues porque estoy en una época un poco así, tampoco ni me arreglaba, ni me ponía color. Y creo que todo eso me ha hecho ver, las horas allí me hicieron ver las cosas muy diferentes. Sí que es verdad que, bueno, pues mira, a veces somos un poco cabezotes, ¿no? Cabezones y nos machacamos y tenemos que llegar a ese tope para empezar a hacer las cosas de manera diferentes. Porque no, bueno, como que aguantamos o tiramos un poco, vamos tirando y ya está. Hasta que esto pasa con todas las emociones. Si no las atendemos, si no les hacemos caso, no os preocupéis, que ellas se ocuparán de que paréis. Y además estaba viendo la explicación y asentía muchas con la cabeza, porque es verdad, muchas cosas, es verdad que está pasando todo eso, pero no, venga, un poquito más, un poquito más. Y no, Sí. no se puede estirar tanto la goma. Pero bueno, ahora que has pasado por todo eso, Toñi, pues aprender, ¿no? De las circunstancias. He aprendido bastante. Sí, y al final cuando ha pasado eso ya es aceptación y saber hacerlo diferente a partir de ahora. Sí. Totalmente. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Quiere aportar alguna cosita? ¿No? A priori no. Vale, fenomenal. Pues bueno, chicas, ha sido un placer estar este ratito con vosotras. Espero que la charla os haya ayudado, os haya aportado algo de valor que os sirva ya, bueno, pues para vuestra parte profesional, vuestra parte personal en todos los ámbitos. Y espero, bueno, pues tener la oportunidad de daros alguna otra charla. Gracias, Javier y Esther, por invitarme a participar y a compartir un poco mi conocimiento con todos vosotros. Y nada, pues os mando un abrazo y espero veros pronto de nuevo. Ruth, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. La verdad es que ha sido un placer y además yo creo que ha sido una charla bastante interesante, la verdad es que sí. Sí que me gustaría, antes de cerrar, faltan por aquí 3 personas para que salgan a la pantalla y así hacemos una fotografía de familia, si puede ser. Gladys Claro. y Miriam, si puede ser. Gladys por aquí. No sé si Miriam... Toñi, habías levantado la mano, ¿querías decir algo o se te ha escapado? ¿Quién, yo? No, Toñi, que había levantado la mano. No, estaba vale. colocando la cinta. Es que me he relajado escuchando. Vale.
Vale, pues Esther, ¿haces tú la foto? ¿Vale? Poneros bien guapas. Voy, sonrisitas. Ya podéis moveros, que voy a pasarla y os confirmo que está bien. Vale. Bien, salimos más o menos bien. Más o menos. Sí, a ver. No venimos de la peluquería, así que estamos estupendos. Pues sí. Fenomenal, muy bien. Pues nada, lo dicho, chicas, un placer. Muy bien, pues nada, Buenas muchísimas noches. gracias. Comentaros de que el mes que viene la charla va a ser sobre Pinterest. ¿Vale? Ya os iremos mandando el aviso. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada, muchísimas gracias.